conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes extraños. Esto se adquiere al nacer y va madurando, consolidándose durante los primeros años de vida. Al nacer, inmunidad innata. Y el que se va consolidando, la inmunidad adquirida. Respuesta inmune, actuación integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos de defensa contra sustancias y agentes extraños. Y ahí, entre paréntesis, antígenos. Entonces, yo en adelante vamos a hablar que esa sustancia extraña, o sea, que ese microorganismo extraño tiene una molécula que se llama antígeno. Y el cuerpo eso reconoce. Eso que se llama antígeno, lo que no reconoce a toda la estructura, porque no tiene ojos, ¿verdad? Tiene que ser por atracciones químicas. Lo que reconoce es la parte antígeno. Aquí podemos ver una imagen. Aquí podemos ver un parásito. Vean que aquí está con un medidor. Estos son los gram negativos y los gram positivos. Y aquí tenemos un virus. Entonces, el cuerpo es como este paraguas, ¿no? El paraguas tiene unas barreras de diferentes que todos quieren entrar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren entrar a nuestro cuerpo? Porque nosotros somos alimento para ellos. Somos un lugar, es como una casa donde van a dar alimento, hospedaje, y ellos van a poder reproducirse y multiplicar su especie. Por eso es que quieren entrar a nosotros. Nosotros les damos todo el alimento digerido y además le damos una buena temperatura, buena cantidad de agua, buen pH. Entonces, por eso es que ellos quieren ingresar. Y como ven en esta foto, dice la bacteria, la Escherichia coli, tiene una parte antigénica. ¿Cuál es? El lipopolisacárido. ¿Y eso cómo se había llamado en general? PAMs, ¿no ven? PAMs, que son patrones moleculares asociados al patógeno. Entonces, este paraguas está compuesto por las barreras, hemos dicho, la piel, la inmunidad de las mucosas, también hemos hablado, las enzimas, todo lo que son las secreciones, las lisosimas. Hemos dicho que cuando lo reconoce, lo fagocita y luego se comunican y ¿qué va a hacer? Van a producir inmunoglobulinas o también llamado anticuerpos. Y va a haber una inmunidad celular mediada. Ahí está la inmunidad celular, ahí está los linfocitos T, citotóxicos, T helper, linfocitos B, células plasmáticas de memoria. A eso se refiere esto, ¿ya? Y el complemento, que son moléculas del... y eso, mira, no les he mencionado el complemento tan importante. Es que este semestre no les desarrollamos el tema como cual, pero el complemento son proteínas. Son 9, del 1 al 9. Proteína C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, hasta el 9. Entonces, estas proteínas están en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿se acuerdan cuando el mastocito mandaba una señal para que salga la célula y pueda ayudar a defenderlo? Antes de que salga la célula, los estrecheces son muy chiquitos, entonces salen las sustancias. Y la sustancia más importante que sale es el complemento. ¿Sí? Está en el torrente sanguíneo. ¿Ese complemento qué va a hacer? Todo lo que tenga membrana va a ser hueco. Entonces eso se llama complejo de ataque a la membrana para poder eliminar. ¿Qué quiere decir? Que el complemento elimina a los microorganismos que tengan una membrana. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones del sistema inmunológico? Defensa, homeostasis y vigilancia. ¿Ya? Defensa contra agentes externos. Homeostasia, mantener el equilibrio y vigilancia contra agentes internos. ¿Se acuerdan cuando había todo un proceso de inflamación donde uno le avisaba al otro, ¿recuerdan? Sí. Eso tiene que volver a la normalidad. ¿Y saben cuál es la célula estrella que dice tiene que volver a la normalidad para que haya una homeostasis? Pregunta de examen. El macrófago. El macrófago es el encargado de devolver la homeostasis. El principal que envía, después todos envían y se para la inflamación. Ya no hay más. El macrófago dice, hasta aquí nomás, ya hemos matado a todos y manda una señal.
es la interleucina, una interleucina, y manda esa señal y todo se apacifica. Ya no fagocitan porque ya no hay microorganismos, ya no mandan señales, el linfocito T ya no tiene que recibir ninguna señal, la célula dendrítica se pone tranquila y los segmentados ya no saben de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice alto aquí? El macrófago. El macrófago. El macrófago tiene dos nombres. A ver. ¿El macrófago de dónde viene? Del torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, el macrófago, su primer nombre era monocito. Cuando estaba en sangre, se llamaba monocito. Y cuando ese macrófago tiene que salir de la sangre al lugar donde va a ir a defender, como célula centinela, cambia de nombre, se llama macrófago. No nos olvidemos. En la sangre se llama monocito. Cuando va a ir a defender al lugar donde la necesitan y él es centinela, se va a llamar macrófago. Ahora, es como decir, este es un soldado, ¿a ver? Pero ese soldado tiene una diferente función. Entonces, si está en el hígado, el macrófago se va a llamar Kupfer. Kupfer. Si está en el hueso, les voy a mostrar una presentación para que escriban. Si está en el hueso, se llama osteoclasto. Entonces, depende al lugar que esté, va a recibir un nombre diferente. ¿Ya? Entonces, ahorita les muestro cuál es. Entonces, primera pregunta de examen, funciones del sistema inmunológico. 3. Me tienen que llenar así bonito, ¿ya? Vigilancia contra agentes internos, dice. Nosotros tenemos una célula que se llama natural killer. Y resulta que, digamos, todos nosotros tenemos células cancerígenas. Todos. En un grado mínimo. Pero ¿quién neutraliza esas células cancerígenas? Una célula que se llama NK, que es natural killer, en castellano, célula asesina. ¿Sí? Esa célula asesina está como vigía en nuestro cuerpo. En este momento está en nuestro cuerpo. Viendo si hay una célula que debería multiplicarse cada 2 horas, pero algo le ha pasado, está multiplicando cada 4 horas, lo mata. Se han hecho varios estudios para aumentar las natural killer, para prevenir el cáncer. Si están aquí. Hay medicamentos, hay tratamiento inmunológico para las personas que tienen cáncer y todavía pueden vivir 10 años, 15 años, 20 años. Pero cuestan muy caro. Cada ampolla vale 19,000, 25, cada ampolla. Entonces no es accesible todavía para nosotros. Entonces, ¿qué célula era? Las natural killer, las células NK, ¿ya? Otra pregunta de examen. ¿Qué áreas estudia la inmunología? Hace el estudio de la defensa, estudia la hipersensibilidad, rechazo a órganos y autoinmunización, que son las famosas vacunas, ¿ya? Ahora, nosotros solo vamos a ver estudio de la defensa. Queremos saber cómo nuestro cuerpo se defiende contra esos microorganismos que ingresan. ¿Ves? Puede ser bacteria, hongo, parásito o virus. ¿Ya? Entonces, el estudio de la defensa fundamentalmente va a estar basado en la vacunación. Cuando yo tengo un contacto con un microorganismo por primera vez y hace todo ese proceso que tarda 7 días, 14 días, ¿qué he hecho? Me vacuno. ¿Sí? Yo ya tengo defensas contra ese porque ya he fabricado mis linfocitos T citotóxicos, mis linfocitos helper, mis linfocitos B y mis células plasmáticas fabricadoras de anticuerpos. Yo ya lo he hecho. Pero también me puedo meter, como las vacunas, que nos metemos un pedacito del microorganismo, es como mandarle la foto al cuerpo. Entonces uno dice, no, hay que fabricar todo un sistema contra este. Pero ese no nos produce los signos y los síntomas como si fuese verdadero, ¿no ves? Entonces, hay varias teorías sobre la vacunación donde solo te pone la carga genética, el antígeno. Hay un montón de estudios sobre esto que es un tema grande que es la inmunización, ¿ya?
La inmunopatología, que es otra área, que es una especialidad, estudia la autoinmunidad, enfermedades autoinmunitarias, inmunodeficiencias, hipersensibilidad. Ahí están las famosas alergias, ¿no ven? Esas son, hay personas que tienen alergia al chocolate, hay personas que tienen alergia al frío, hay personas que tienen alergia al maní. Entonces hay varias, eso se llama la hipersensibilidad, que es una respuesta inmune exagerada. Por ejemplo, la penicilina ataca las vías respiratorias, ¿no? Y pueden morir si no les dan un corticoide de manera inmediata. Y rechazo a órganos, que son los trasplantes. Para el trasplante, en inmunología no estudiaron mucho al cerdo, porque había una época que querían hacer trasplante de corazón del cerdo a nosotros, porque se parece mucho. Han estudiado bastante, pero ha habido algunos problemitas de complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, todavía no se está practicando, pero ahora se practica entre el mejor donador de las personas es el hermano. ¿Por qué el hermano? Porque papá, mamá dieron sus cromosomas de igual manera a un hijo que al otro hijo. Entonces, el mejor donador es el hermano. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuáles son? El otro eran las funciones del sistema inmune. ¿Y ahora qué dice? Mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa, porque hemos dicho vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuáles habían sido los mecanismos de defensa? Barreras físicas, anatómicas y bioquímicas, respuesta inflamatoria, que la hemos visto, y respuesta inmunológica humoral y celular. ¿El humoral cuál es? Fabricación de anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Cuál es la celular? Fabricación de linfocitos T citotóxicos, linfocitos B de memoria. ¿Ya? Entonces, en un resumen ya lo hemos chequeado. ¿Sí? Entonces, son los mecanismos de defensa. Ya, los mecanismos de defensa ante microorganismos, sustancias extrañas, se dividen en mecanismos universales y en mecanismos inmunológicos. Los universales son los inespecíficos. Ahí, aquí me dice que es el innato. ¿A ver? El mecanismo innato con el que nacemos no es específico, es natural. Ahí está. Y las barreras primarias, ¿cuáles eran? Piel, secreciones, cilio, flora bacteriana. No hemos hablado de la flora bacteriana, pero ya no da tiempo. ¿Dónde está nuestra flora bacteriana de nosotros? En el intestino grueso. En el intestino grueso. Fabricadora de vitamina K. Barreras secundarias. Ahí entran las células. ¿Quiénes eran? Células dendríticas, macrófagos, mastocitos, neutrófilos segmentados, eosinófilos puede ser, linfocitos, no, los linfocitos es del otro lado, ¿no? Y moléculas sanguíneas inespecíficas. ¿Cuáles? Complementos. La molécula sanguínea inespecífica es el complemento. ¿Cuántos complementos teníamos? 9, del 1 al 9. ¿Para qué servía esto? Para eliminar al microorganismo. ¿Qué eran moléculas específicas? ¿Sí, listo? Moléculas sanguíneas, ¿no ven? Inespecíficas. ¿Qué es el complemento? Eso es parte de la inmunidad innata. Complemento al año lo vamos a llevar, o al siguiente semestre, los que aprueben, ¿no ven? Allá, perdón. En los mecanismos inmunológicos específicos aparecen después de la determinación de la infección. Células y moléculas específicas. ¿Cuáles serían las células específicas de la inmunidad activa? Los linfocitos TN, el citotóxico, el regulador, etc. ¿Y cuál sería la molécula específica? La histamina. Anticuerpos o llamados también inmunológicos. Esas no son células, son moléculas. ¿De qué están hechos? De proteínas. Los anticuerpos, ¿ya? ¿Y esos qué van a generar? Memoria, tolerancia y especificidad. ¿Está bien? Esos tres es la parte importante. Aquí tenemos otra tablita donde dice que la inmunidad se divide en dos partes, que es la inmunidad innata y la inmunidad
adquirida. La innata había tenido dos líneas de defensa. La primera línea de defensa son las barreras, piel intacta, mucosas y sus secreciones y microbiota normal. Ya, estamos entendiendo, ¿no ven? Y la segunda línea de defensa, los que pelean por nosotros, células NK, células fagocíticas. ¿Quiénes fagocitaban? Los Macrófagos y las células dendríticas. Los dos eran los famosos fagocitadores, ¿ya? Luego viene la inflamación, una línea de defensa. Hemos dicho que ahí hay tormenta de citocina. Luego viene lo que es la fiebre, cuando ya esto sobrepasa, digamos, la defensa aguda, entonces viene la fiebre. Y luego sustancias antimicrobianas, que ahí puede estar el complemento. La inmunidad adquirida es la tercera línea de defensa. Ahí está el linfocito T, linfocito B y los anticuerpos, o llamado también inmunoglobulinas. Entonces, en el examen yo les preguntaré, ¿cuáles son las líneas de defensa de la inmunidad innata? Me dirán ustedes, es la primaria y está compuesto por esto. La secundaria está compuesto por esto. O les pondré, ¿qué tipo de línea de defensa es la inmunidad adquirida y cuáles son sus componentes? Entonces colocarán tercera línea de defensa, linfocitos T, B y anticuerpos. ¿Cuánto quieren repetir esto? 10. ¿En cuánto aprenden? ¿En 5? En 10. Entonces vamos a ver. Hagan 5 veces y en el examen vamos a ver cómo dan. Esto es pregunta de examen. Fíjense, ¿qué dice? Yo les puedo poner en el examen de la siguiente manera. Dice, aquí está la comparación de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa o adquirida o específica. Tiene varios nombres, ¿no ven? Esta, la inmunidad innata, es la inespecífica con la que nacemos, la natural, etc. Entonces dice, tiempo de reacción en la inmunidad, ¿cuánto? Minutos a horas. En la adaptativa, días, de 7 a 14 días. ¿Se acuerdan cuando en el COVID nosotros, las personas, los primeros que han pasado ha sido en Santa Cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a La Paz ha tardado en llegar a La Paz. Entonces, cuando los de La Paz estaban realmente enfermos, ¿qué han hecho? Traían gente de Santa Cruz para que les done plasma. Y el plasma, o sea, separaban la sangre en dos partes y el plasma, porque ¿qué querían de ellos? Los anticuerpos. Anticuerpos, muy bien, porque en el plasma está anticuerpos, no están los linfocitos de memoria, eso no están. Ellos están en la médula ósea, está en el vaso, en las placas de Peyer, ahí están. Entonces ellos han donado sus anticuerpos. Pero el problema era que eran anticuerpos, esa persona podía tener anticuerpos contra el COVID, pero también tenía anticuerpos contra otras cosas que ella había tenido contacto, ¿verdad? Sí. Pero en Argentina han producido anticuerpos monoclonales, o sea, anticuerpos específicos contra el COVID, pero en equinos. O sea, los caballitos les han puesto el virus y los caballitos han producido, y por técnicas específicas que ellos hacen, han fabricado anticuerpos monoclonales. Entonces, eso ha sido una de las formas de combatir el COVID en Argentina. Porque todo el mundo se ha encerrado, ¿verdad? Todo el mundo. Menos la ciudad de La Porque a mí me dicen, ¿no? Yo no sé de mi caso, pero me dicen que la ciudad de La también está terminando normal, y han muerto, sí. ¿Dónde se han enterrado sus comunidades? Le ha dado paro cardíaco, le ha dado tal, y se han enterrado en sus comunidades, ¿no? Realmente esa pregunta que decía, ¿alguna persona muerta de COVID? Esperemos que ahora hayan puesto la verdad para tener el número real, ¿no? En el censo. Espero que se hayan hecho censar donde vive, ¿no? Espero, porque yo a uno de mis vecinos le dice sinvergüenza. Especificidad, diversidad, respuesta de memoria. La innata no tiene. Y esta tiene persistente, ¿ya? Y así cada uno de estos. Entonces aquí tenemos el atributo, la comparación del innato y del adaptativo.
Entonces, las barreras inespecíficas ya sabemos, barreras primarias y barreras Secundarias. y las barreras específicas, las barreras primarias, que es de la primera línea de defensa, piel, mucosas, secreciones y flora microbiana. ¿Cuántas? Este cuadrito, pregunta de examen. ¿Cuántas veces quieren repetir? 10. 10. Muy bien. ¿Aquí qué dice? Órgano tejido. ¿Cuál? Piel. Es la barrera primaria, ¿no ves? Lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué mecanismos innatos que protegen de piel y epitelios? Tienen péptidos antimicrobianos en el sudor, ácidos grasos en el sebo. ¿Botamos grasa? Claro que sí. Esa cerita que tienen en el oído, uno pregunta, ¿cómo me tengo que limpiar adentro del oído? ¿Y los médicos qué les dicen? Los otorrinolaringólogos. Con el codo. ¿Por qué? Con el codo. ¿Se puede limpiar con el codo? Sí. Hay que limpiar porque esa cerita es lo que te protege de los microbianos. Otros se meten el cotón y no sé, entonces lo que hacen es sacan y estimulan que se produzca más porque el cuerpo tiene que defenderse. Entonces después ya les está chorreando, ¿no? ¿Por qué? Porque están estimulando demasiado. Si no estimulan, no pasa nada. Ahí está su tapón de protección con la parte interna, ¿ya? Boca y parte superior del tubo digestivo. ¿Qué tiene? Enzimas, péptidos antimicrobianos, etcétera, etcétera. Estómago, ¿qué hemos dicho? Bajo, pH bajo, enzimas digestivas. Intestino delgado, enzimas digestivas. Intestino grueso, vías respiratorias y pulmones. Donde hay huequito, hay defensa, hay barrera. ¿Está bien? Hay barrera, son las secreciones. Esto es de un perrito. Como verán aquí, lágrimas, parpadeo, estornudo, vómito. El vómito es una forma de defensa. Si el perrito tiene que vomitar, tiene que vomitar. Sí. Tiene que salir porque él está indispuesto. O como ustedes, cuando algo les hace mal, vayan a vomitar. ¿No ven? Tienen que sacar lo que les está haciendo mal. Desescamación de la piel, los ácidos grasos, microbiota normal, pH. Ahora veremos del humano. Igualito tenemos. ¿Lo ven? El perro y nosotros igualito tenemos. Barreras anatómicas y físicas, anatómicas y bioquímicas. Ya. La segunda línea de defensa, hemos dicho, la reacción inflamatoria, fagocitosis y sistema del complemento. No se olviden del sistema del complemento. El sistema del complemento, ¿cómo era? Tenemos del 1 al 9. ¿De qué está hecho? Proteínas. Es una proteína. El anticuerpo también es una proteína. Por eso es que en el cuerpo nosotros tenemos un porcentaje alto de proteínas, 8%. Y tenemos aquí, ¿quiénes son esas células que participan? Las células NK, células fagocíticas y moléculas antimicrobianas. ¿Cuál es la molécula antimicrobiana? Complemento. Las células fagocíticas, ¿cuáles son? Las que acabamos de conocer. Célula dendrítica, macrocito, y había una loca que mataba a todo. El neutrófilo, ¿no ves? Esto es casi lo mismo, pero solo quiero decirles algo. La segunda línea de defensa, a través de sus macrófagos, en este caso la célula dendrítica, tiene que presentar a la tercera línea de defensa. ¿No ve? ¿Se acuerdan? La célula dendrítica lo presentaba. ¿A quién presentaba? Al linfocito T virgen, ¿no ve? Ahora, fíjense, el macrófago dice APC, está en inglés, pero en castellano sería célula presentadora del antígeno. Porque los libros lo van a ver como APC nomás. Entonces leen Murray, leen el otro libro que tenemos, Jowett, lo van a ver como APC. ¿Qué me ha querido decir? Célula presentadora del antígeno. ¿A través de qué? Del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A quiénes le presentan? Al linfocito T, principalmente, hemos dicho, ¿no ven? Y luego va a haber diferentes mecanismos, le va a presentar al linfocito B. Hay diferentes tipos de células auxiliares. Aquí está el linfocito T helper, el linfocito T citotóxico y los linfocitos T supresores. ¿Ya?
Esos son los linfocitos. El helper ya lo hemos visto, es el linfocito T helper, es el corazón del sistema inmune adquirido. Los pacientes con VIH, recordamos, ¿no ves? Las personas que menos piensan, ese tienen. Entonces, cuando ustedes quieran casarse, tienen que ser sinceros entre ustedes, ¿no ves? Para protegerse, porque pueden vivir en pareja, vivir años, pero hay que protegerse para poder vivir un poquito más, ¿no ves? Ese virus, ¿a qué célula creen que ataca? Al linfocito T helper. Porque dicen, ¿no ve? Cuando ya es VIH se llama Virus de la síndrome inmunidad. de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no ve? ¿Qué linfocito, pues ese virus, a qué linfocito entra y lo gobierna? Es al linfocito T helper. Ese helper ya no puede avisar al citotóxico, ya no puede avisar al linfocito B para que produzca anticuerpos. Entonces, en vez de matarle el mismo virus, cualquier virus viene y lo elimina. No siempre el VIH, sino un virus de un resfrío, una micobacteria lo puede matar, porque está neutralizado la célula estrella de la inmunidad adquirida, que es el linfocito T helper. ¿No ven? Ahí. En los animalitos hay una enfermedad igualita, en las aves, que se llama Gumboro. Es igualito, al linfocito T helper ataca y el animalito muere por cualquier infección, porque su sistema inmune adquirido está neutralizado. ¿Ya? Aquí hay una tablita resumida, ¿no? Fíjense, aquí dice inmunidad natural o innata, que está aquí igual, ¿no ve? Inmunidad adquirida. Esta es pregunta de examen. ¿Qué células participan en la inmunidad innata? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, fagocitos, macrófagos y NK. ¿Qué célula participa en la adquirida? Linfocito T, linfocito B. ¿Qué moléculas circulantes hay? Sistema del complemento y proteínas de fase aguda. ¿Y qué molécula circulante en la adquirida? Los anticuerpos. ¿Qué mediadores solubles hay? Citoquinas de macrófagos. Hemos hablado de hartas citoquinas, ¿no ves? De macrófagos, inmunoferona alfa y beta, interleucina 1, 6, 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Y los mediadores solubles, citocinas del linfocito T, inmunoferón gamma. Ven, aquí que decía alfa y beta, aquí gamma. Y otras interleucinas. ¿Esto cuánto quieren repetir? 10. 5. Ya tenemos 15 hasta ahorita, ¿no ves? Muy bien. Esto también es pregunta de examen, se les hace una tablita y ustedes llenan. Dice, ¿qué órganos participan en el sistema inmunológico? ¿Qué células participan y qué sustancias humorales? Porque lo que quiero que aprendan aquí, el sistema inmune está compuesto por células y por moléculas. ¿No ven? Ahora chicos, esto es el resumen. Al año cuando ya llevemos inmunología, ahí ya viene el detalle. ¿Cómo se comunica? ¿Qué interleucina le avisa? ¿Qué interleucina del helper le avisa al citotóxico o al linfocito B? ¿Cómo el linfocito B le contesta? Porque es una comunicación de ida y vuelta. Esto es bien interesante la inmunología, ¿ya? Entonces aquí, órganos primarios, órganos secundarios. En los primarios, acuérdense bien chicos, en los primarios las células nacen y maduran. Se crean y maduran en los primarios, ¿sí? Timo, médula ósea, bolsa de Fabricio, y esa T, porque así me colocan en el examen, igual T. Esa T quiere decir tonsillas. Tonsillas, póngale tonsillas. Esa T que ven ahí, dice timo, médula ósea, bolsa de Fabricio y T. Esa T es tonsillas, ¿sí? Entonces, ahí se fabrican las células y maduran. ¿Sí? Y las secundarias es donde pelean, es donde se enfrentan. Ya están maduras las células, ahí ya van a empezar a pelear. ¿Y dónde había sido eso? Ganglios linfáticos, o sea, está en todo el cuerpo, ¿no? Los ganglios vienen desde aquí, al ladito que hay una vena y un ganglio, ¿no ven?
Entonces está en todo el cuerpo. Tranquilas, después de la lluvia nos vamos a ir. Vaso y nódulos linfoides. ¿Qué células participan en general? Linfocitos B y T. Linfocitos B, neutrófilos, eosinófilos, incluso las plaquetas. ¿No? Ahí están, las plaquetas. Todos participan, ¿sí? ¿Y cuáles son las sustancias humorales? Ahora ya en conjunto, sin diferenciar innato y adquirido. Anticuerpos, sistema del complemento, linfocinas, pueden colocar ahí citocinas también, interleucinas, pueden colocar, porque esa es la forma de comunicarse entre las células. ¿Dónde se generan esas células? ¿Dónde se fabrican estos glóbulos blancos? Y en el torrente. Cuando somos adultos como ahora, se fabrican en la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? En los huesos, ¿no? En los huesos largos, sobre todo, tenemos gran cantidad de médula ósea. ¿O no ven cuando le das al perrito, le das el huesito, cómo le saca la médula ósea al hueso? ¿Verdad? Esa médula ósea, ahí es donde está una célula hematopoyética pluripotencial y de una sola derivan las otras. De una sola, porque fíjese, aquí está una. Esta se va a especializar, esto es pregunta de examen, se va a dividir en dos líneas grandes, ¿ya? Mieloide, linfoide. ¿Quiénes se fabrican en la línea mieloide? Los glóbulos rojos, las plaquetas, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Ven? Ahí está la dendrítica, la que más nos interesa, ¿verdad? Sí. Si no hay ella, no linfocitos van a estar esperando y se van a quedar vírgenes de por vida. ¿No ven? Porque no va a llegar la señal. Así el macrófago le esté mostrando aquí, he fagocitado, pero él, una virgen no le reconoce, le va a reconocer una con experiencia. El linfocito es el perro, ¿eh? Porque ese ya se ha dividido, el que le reconoce al macrófago es el helper, no el virgen. El virgen a quién reconoce, a las células dendríticas. Eso reconoce, ¿ya? Ok, entonces, mientras tanto que la línea linfoide se genera linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK, las natural killer. Sí. Pero vean que aquí hay un cuadrito que dice quimo, ¿no ven? Quiere decir que el linfocito T necesita dos lugares para madurar. En la médula ósea, en la célula progenitora, y además tiene que viajar ¿dónde? Al timo. Y después del timo, por eso es que se llama T, linfocito T. Y el otro se llama linfocito B. Está bonito, ¿no ven? Ya, ahora, esta célula, nosotros la vamos a ir a conocer al laboratorio. Tenemos alta práctica en laboratorio. Por eso, después de las fiestas, examen práctico, así va a ser. Y tal vez algunas clases tengamos que pasar online en el horario de auxiliatura. Entonces, fíjense, dice, movilidad activa y primera línea de defensa del microorganismo. Son fagocitos profesionales. ¿Qué se llama este? Neutrófilo. Así lo van a ver en el microscopio. Del perrito, del cerdito, de nosotros, así lo van a ver, ¿ya? ¿Pero qué dice? Pero no son los más efectivos. ¿Por qué? Cuando él llega, ¿qué hace? Empieza a matar como desesperado. Les echa el gránulos primarios, secundarios, porque este fagocita, ¿cómo? ¿Ves? Y luego empieza a eliminar un montón de microorganismos y a la final él tiene que autosuicidarse, y si ya no puede autosuicidarse, ¿está bien? Ya. Tienen receptores, bueno, esto para la fracción constante del anticuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la bacteria entraba y un anticuerpo lo neutralizaba? Sí. ¿Eso puede quedar toda la vida así, colgado en ese lugar? El cuerpo es perfecto. Entonces, ¿qué hace? Cuando estás neutralizado con anticuerpo, el fagocito, la célula dendrítica y el macrófago, lo puede fagocitar más rápido. La teoría dice 1000 veces más rápido. O
sea, si está la bacteria lo va a fagocitar, pero va a ir lento. Pero si lo mata un anticuerpo y lo neutraliza, el fagocito va a ir lento. Y lo va a matar más rápido. O sea, tiene que eliminar del mapa a ese microorganismo. No puede quedar colgado ahí con su anticuerpo. Viene un fagocito y lo tritura y puede utilizarlo las proteínas como propio alimento. ¿Ya? Dice, para fracción constante de inmunoglobulinas y también del complemento. Ahí quiere decir que el complemento también había sabido marcar a la bacteria. Entonces, si está marcado por un anticuerpo y por un complemento, este va a ir a fagocitar de mejor manera y mucho más rápido. Y fíjense los gránulos que habían tenido. Yo en los exámenes de mis estudiantes les preguntaba, ¿cuáles son los gránulos primarios? Y ellos me decían, lisosomas, que contienen hidrolasas ácidas, mieloperoxidasa, etc. ¿Cuáles son los secundarios? Lactoferrina. Cuando estemos en quinto semestre, vamos a volver a tocar lactoferrina, porque las anemias crónicas es por un secuestro de esta lactoferrina que hay hacia las células, ¿ya? Y tenemos gránulos. Sí. Entonces había tenido tanto veneno que con eso les vierte al microorganismo patógeno para poder eliminarlo. Pero es tanto veneno que lamentable él muere. Ya, esto no van a memorizar. Porque esto es el mismo, pero ya es para inmunología. Solo les estoy mostrando que van a aprender al otro semestre. ¿Ya? Fíjense, hay que aprenderse todos los CDs. ¿Se acuerdan que el complemento perforaba? Sí. Y así mataba, ¿no ves? Esta célula, para no ser perforada, tiene defensas contra el complemento. Si no, sería eliminada. Entonces, por eso en nuestro cuerpo todo es perfectito, chicos. Ya, esto no, solo se les he puesto de fotito. Lo que tienen que aprender ustedes es esto. Está bien para el examen. Esto solamente es para que se preparen para el otro semestre. Ya. Ahora el eosinófilo. Este eosinófilo es así hermoso, con dos ojitos como que tuviese lentes. Y luego con gránulos rojos. Pero el más lindo es el equino. El caballo, el burro, la mula. Hermoso. Parecen como una mora, con redonditos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Ese actúa contra parásitos grandes, ¿ya? Porque este no fagocita, sino que vierte su veneno y elimina de esa manera. Y aquí tenemos al macrófago, ¿no? Que el macrófago recibe diferentes nombres de acuerdo que tiene un montón de funciones. Es el mejor. Y al año esto tendrán que aprender. Este es el macrófago, que tiene un montón de funciones. Para este año no. Ya, habíamos dicho que el macrófago en sangre, ¿qué se llamaba? Monocito. El sangre macrófago. Pero cuando iba a diferentes tejidos recibía diferentes nombres. Aquí está. Si el macrófago sale de la sangre, ¿ven? Y va al hueso, se va a llamar osteoclasto. Si va al pulmón, macrófago alveolar. Si va al hígado, Kupffer. Si va al tejido conjuntivo, histiocito. Si va al cerebro, microbio. Pregunta de examen. ¿Sí? Yo les voy a hacer una tablita y les voy a decir si el macrófago, ¿qué nombre recibe cuando está en el hueso? Cuando está en el hígado, porque esto les va a servir de por vida, porque en fisiología, en todas las materias, ya llevan con sus nombres en el sitio que está. ¿Ya? Esta es pregunta del examen. ¿Cuáles son las células centinelas? Macrófago, célula dendrítica y mastocitos. Las células dendríticas son varios tipos, ¿no? Pero vean cómo fagocitan. Miren cómo con sus extensiones fagocitan. Hay bonitas imágenes en el internet. Este mastocito no solo había eliminado la histamina, como hemos dicho. La histamina, ¿para qué era? Iba al torrente sanguíneo, hacía aberturas y por ahí salían las células, especialmente los neutrófilos, para ir a apoyar al proceso de eliminar ese patógeno. Sino que elimina otras moléculas más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un linfocito como se ve en el microscopio,
con tinción panóptico rápido. Este es para luego, no tienen que memorizarlo, solo es para mostrarles lo que se lleva al año. Esto es linfocito B y este es el NK, el Natural Killer. ¿Se acuerdan? El Natural Killer, como los linfocitos B citotóxicos, tienen la misma forma. ¿Qué molécula hacían? Perforinas, ¿no ve? Para hacer un huequito. ¿Y luego qué veneno le echaban? Grancil. Ahí está. Y aquí vamos a quedar. Hasta ahí va a ser el examen, ¿ya? Con las células. ¿Cuándo van a dar el examen?